Hola, bienvenido a este taller de desarrollo de aplicaciones con Android. El día de hoy aprenderemos cómo trabajar con base de datos interna. La base de datos que maneja Android es denominada SQLite. Empezamos. Vamos a continuar trabajando con el proyecto PeopleCards, el cual lo hemos visto en el video número 1 de este taller. Empezaremos comentando acerca de nuestra clase persona. Esta clase tiene los atributos de una persona. Luego tenemos en la clase principal un arreglo a la cual estamos ingresando determinadas personas. Y estas personas van a ser visualizadas en el Recycler View uno a uno. Lo que ahora haremos para este ejercicio será que la lista de elementos la vamos a coger de una base de datos. Pues bien, vamos a hacer algunos cambios a nuestra clase persona. Para empezar, vamos a cambiar la imagen por un recurso del tipo string, el cual representará la URL de donde se cogerá la imagen. Vamos a eliminar estos dos métodos que ya no nos sirven. Además de la URL, vamos a crear un nuevo atributo que representará la llave primaria de mi tabla de personas. Ingresaremos los métodos get and set de los nuevos atributos. Para el caso del ID será un autogenerado. En este constructor vamos a crear un ID automático. Con esto creamos un ID automático cuando se crea una nueva persona. Ahora crearemos un segundo constructor que reciba todos los parámetros. Con este constructor creamos a una nueva persona para ingresar a la base de datos y con este constructor vamos a traer los datos que recogeremos de la base de datos. Para organizar mejor nuestro trabajo crearemos una nueva carpeta denominada modelo. Trasladamos la clase persona al nuevo paquete creado. Para trabajar con SQLite necesitamos de dos nuevas clases. Una clase nueva a la cual se denomina contrato, en donde deben estar todas las especificaciones necesarias para que se pueda crear la respectiva tabla, en este caso la tabla persona. Y en una segunda clase vamos a proceder a realizar la creación de la base de datos. En la clase contrato vamos a incluir los atributos de la tabla persona. Procedemos a crear una nueva clase a la cual llamaremos person contract. En esta clase vamos a especificar las características que tendrá nuestra tabla persona. Como se puede observar, estamos creando una nueva clase denominada person entry que está basada en la interfaz base columns que se utilizará para crear las columnas de la tabla persona. Podemos aprovechar esta misma clase para poder incluir nuevas tablas. Como se puede observar, tenemos los atributos de la tabla persona, el ID, el nombre, el DNI, la edad, la biografía y la imagen URL, además del nombre de la tabla. Ahora crearemos una clase basada en SQLite para poder crear la base de datos. Esta clase la llamaremos PersonDBHelper. Esta clase será extendida del paquete SQLite OpenHelper, la cual necesita que implementemos los métodos por defecto, como son onCreate y onUpgrade. En el método onCreate se creará por primera vez la base de datos. Si esta base de datos cambiase de versión, los comandos SQL para hacer este cambio lo podemos ingresar en el método onUpgrade.
Para nuestro caso, vamos a indicar que la versión de esta base de datos es la versión 1 y el nombre de la base de datos la llamaremos customers.db. Ahora necesitamos un constructor. En este constructor estamos indicando el nombre de la base de datos y la versión de la base de datos. Ahora procederemos a ingresar los comandos SQL para poder crear la base de datos. En el método onCreate vamos a ejecutar el comando para crear la tabla persona. Con este método vamos a enviar el comando necesario para poder crear la tabla. En este caso, createTable, el nombre de la tabla, la cual hemos definido en nuestra clase contrato, y los atributos de esa tabla: el ID, el nombre, el DNI, la edad, la imagen y la biografía. En este caso vamos a indicar que se genere una llave por defecto, una llave primaria del tipo entero autoincremental. Como nosotros habíamos indicado que nuestro ID interno es un ID del tipo string, vamos a indicar que este tenga el índice único. Pues bien, hasta este punto ya se creó la tabla, ya se creó la base de datos. Ahora vamos a cargar data inicial. Vamos a crear un método para cargar los datos iniciales. Para nuestro caso utilizaremos una variable que representará la lista de personas. Esta variable la denominaremos items, del tipo lista de personas. Esta lista de personas es la que vamos a llenar en el método loadInitialData para cargarlo a nuestra tabla la primera vez que se cree la base de datos. Entonces vamos a traer los datos que teníamos en nuestra clase. Vamos a cortar los registros y llevaremos a nuestra nueva clase. Bien, hemos creado 6 personas con su fotografía, el nombre, DNI, edad y una descripción. Ya tenemos estas personas agregadas a nuestra lista de personas. Ahora implementaremos un nuevo método en la clase persona que nos servirá para poder convertir cada uno de los atributos en un conjunto de valores que se insertarán en la base de datos. En este caso, en la tabla de persona. Este conjunto de valores se denomina Content Value. En la clase persona hemos creado un nuevo método que devolverá un tipo de objeto Content Values que sirve para poder asignar cada uno de los valores de la clase persona a un objeto que se podrá insertar en la base de datos SQLite. En la clase DBHelper, en el método de carga inicial de datos, recorremos la lista, que en este caso ya tiene 6 personas, y con este comando insert ingresaremos en la tabla persona los datos de cada persona que se encuentre en la lista. Ahora, en el método onCreate, simplemente invocamos al método de carga de datos iniciales. Listo, con esto ya tenemos nuestros datos iniciales. Tenemos la base de datos creada, tenemos la tabla creada y hemos cargado 6 datos iniciales a nuestra tabla persona. En el método onUpgrade vamos a implementar una sentencia que eliminará la tabla en el caso exista cuando se trata de una nueva versión. Luego que se ha creado la tabla y se han cargado los datos iniciales, vamos a necesitar leer la base de datos para poder mostrar estos datos iniciales en nuestra lista que carga al inicio en nuestra aplicación. Para ello implementaremos un método que nos devolverá todos los registros de la tabla persona. Hemos creado el método getAllPerson, el cual devolverá una lista de personas. Para poder llamar a la base de datos actual de manera de lectura, utilizamos este método. Luego creamos un cursor y lanzamos un query. En este caso, este query representa la selección de los registros que realizaremos a la tabla
persona. Este query cuenta con 6 bloques: el nombre de la tabla, la lista de columnas que deseamos consultar, la condición where, las columnas que están involucradas en la condición where, el agrupamiento, en el caso que queramos utilizar el having para el agrupamiento, y el orden. En este caso vamos a ordenar por nombre. Esta sentencia query me devuelve un cursor y mediante la estructura de control while recorremos el cursor y capturamos uno a uno los elementos correspondientes a la tabla persona. Y estos datos lo utilizamos para crear una nueva persona, a la cual le estamos pasando el ID que se ha registrado en la base de datos. Esta persona la agregamos a la lista y finalmente devolvemos la lista. Entonces el método getAllPerson nos devuelve todas las personas que se encuentran registradas en nuestra tabla. Precisamente este método será el que utilizaremos para poder llenar el Recycler View. Ahora en la clase MakeActivity, en el método FieldPerson, hacemos el llamado a nuestra base de datos y llamamos al método getAllPerson para llenar la lista de personas. Nos corresponde hacer un cambio en el Recycler View para mostrar la fotografía. Agregamos la dependencia Picasso y sincronizamos nuestra aplicación. Luego en la clase Adapter utilizaremos la librería Picasso para poder traer la imagen y asignarla al Image View con el nombre imagen. Aquí corregimos para enviar la URL que será del tipo string. Finalmente hacemos el mismo cambio en la clase ViewActivity. Antes de correr nuestra aplicación hay que recordar que estamos utilizando una imagen proveniente de internet. Para poder mostrarla en nuestra aplicación hay que pedir permisos para que se acceda a internet, y esto lo hacemos en el archivo manifest. Agregamos los permisos de acceso a internet y de verificación al estado de red. Ahora procedemos a probar nuestra aplicación. Bien, como se puede observar, ya tenemos nuestros 6 registros que se están leyendo de la base de datos, y en este caso está ordenado de manera alfabética por nombre. Ahora implementaremos el mecanismo para poder agregar un nuevo elemento. En el diseño de la actividad principal hemos agregado un nuevo view del tipo Float Action Button. Este botón tendrá como ID btn agregar. Estamos indicando que esté en la parte inferior derecha de nuestro diseño y le hemos puesto un icono de signo más, el cual he copiado en mi carpeta de recursos. El botón va a quedar de esta manera. Ahora crearemos una nueva actividad para poder crear un formulario de ingreso de una nueva persona. Hacemos clic derecho, nueva actividad, la vamos a llamar New Activity. Ahora crearemos un formulario para el registro de una nueva persona en la parte de diseño de la clase New Activity. Para nuestro caso utilizaremos un layout relativo y construiremos los elementos que se necesitan para registrar los datos de una persona. Dentro de mi diseño principal he creado un nuevo layout de orientación vertical. Se ha agregado un edit text para el nombre, otro edit text para el DNI. Para el caso de la edad estoy indicando que el tipo de teclado es numérico. Tenemos también otro edit text para la biografía, en este caso es de 4 líneas. También tenemos un edit text para la URL, en este caso el teclado es del tipo
URI y finalmente tenemos un botón en el cual colocaremos una acción para poder hacer el registro de la nueva persona. Para nuestro ejemplo hemos utilizado un icono en la parte izquierda del botón para poder tener una mejor apreciación. Nuestro formulario quedará de la siguiente manera. Ahora completaremos el código en nuestra clase NewActivity. Como primer paso será crear las variables que vamos a capturar del formulario. Seguidamente capturamos todos los elementos del formulario: el nombre, el DNI, la edad, la biografía y la URL. Ahora asignaremos un método al botón guardar. El botón guardar contará con un evento clic, el cual nos permitirá registrar los datos. En el método guardar vamos a capturar cada uno de los valores de las cajas de texto y procederemos a asignárselo a una nueva clase persona para que se registre en la tabla de la base de datos SQLite. Vamos a crear una clase para poder enviar mensajes de alerta al usuario en el caso no haya completado los datos de nuestro formulario. Para ello crearemos una nueva carpeta denominada Utils. En este paquete crearemos una nueva clase con el nombre Custom Dialog. En esta clase implementamos un método estático con el nombre Show Custom Alert, el cual servirá para mostrar un mensaje informativo al usuario, como un alert que funciona en las páginas HTML. En el método guardar datos evaluaremos cada caja de texto para advertir al usuario si es que ésta se encuentre vacía, como por ejemplo en el caso del nombre. Si está vacío, enviamos un mensaje de alerta y retornamos el foco a ese objeto. Lo mismo vamos a hacer para las otras cajas de texto. Finalmente, corresponderá realizar el registro de la información que se ha capturado. Pero para ello vamos a implementar un método en nuestra base de datos que servirá para poder hacer el registro. En nuestra base de datos crearemos un método denominado SavePerson. Hemos creado el método SavePerson que nos servirá para registrar a una nueva persona. En este caso se recibe como parámetro a la clase persona. Se obtiene de manera editable la base de datos actual y luego se procede a ejecutar el insert con el método insert que recibe el nombre de la tabla y los valores que se van a ingresar. Aprovechamos que estamos en esta clase para poder crear un método que nos servirá para eliminar el registro de una persona. A este método lo llamaremos DeletePerson, que recibe el ID de la persona y luego ejecuta el comando delete en la tabla persona donde el ID sea igual al parámetro que le hemos enviado. Bien, con esto ya hemos terminado con nuestra clase de base de datos y ahora continuamos con nuestra clase NewActivity. En este bloque ingresaremos los comandos para registrar los datos de la persona. Pero para continuar con estos cuadros de diálogos que estamos enviando al usuario de advertencia, también utilizaremos ahora el cuadro de diálogo Confirm. A continuación creamos un nuevo cuadro de diálogo para confirmar la acción del usuario. Este tendrá el icono de alerta, el título confirmar, la pregunta clásica que se colocan en todas las aplicaciones, el botón positivo que es yes y el botón negativo. A nosotros nos interesa el botón yes, por eso que hemos implementado un listener para el evento click. En esta sección colocaremos el comando necesario para poder hacer el registro de la nueva persona. Procedemos a capturar los valores ingresados en cada caja de texto y luego creamos la nueva persona.
Nótese que aquí no estamos pasando como parámetro el ID, porque eso se está generando automáticamente. Los datos de esta nueva persona la enviamos al método SavePerson, que se encargará de registrar a esta persona en la base de datos. Finalmente enviamos un mensaje de alerta y limpiamos las cajas de texto. Y con esto ya hemos registrado a una nueva persona. Para terminar con la clase NewActivity, vamos a habilitar el toolbar. Además, indicaremos que se cierre la actividad cuando se haga clic en el botón de regresar. Bien, con esto hemos terminado con la actividad de creación de nuevo registro y ahora continuamos con nuestra clase MainActivity. En la clase MainActivity debemos invocar a la clase NewActivity para mostrar el formulario de nuevo registro. Creamos la variable que representa al botón btn agregar y en el evento clic mostramos la actividad para crear un nuevo registro. Observe que cuando se llama a la actividad NewActivity que creará un nuevo registro, será necesario que después de regresar de esa clase se refresque el Recycler View para mostrar los nuevos datos. Para ello sobreescribimos el método onRestart. Cuando se restablezca la pantalla de la clase principal, volvemos a activar la clase. Bien, ahora probaremos nuestra aplicación para crear un nuevo registro. Inicialmente tenemos 6 personas, ahora crearemos una nueva y procedemos a guardar el registro. Regresamos y tenemos al nuevo registro con el dato Pedro Martínez. Y aquí están los datos que hemos ingresado. Para terminar este tutorial vamos a crear el botón eliminar para poder borrar de la base de datos un registro. En el diseño de la clase BioActivity, en Content Bio, agregaremos un botón adicional para poder eliminar a esa persona. Este botón tiene como ID btn eliminar. Si vemos el diseño, nuestra pantalla quedará con este botón eliminar. Ahora implementaremos el método para eliminar el registro que se ha seleccionado. En la clase BioActivity hemos creado el botón btn eliminar en la parte superior. Se ha hecho la equivalencia al botón que corresponde en la parte de diseño y luego se ha creado el evento clic para poder indicar que en ese momento vamos a eliminar a la persona que se ha seleccionado. En este caso también estamos utilizando otra vez el cuadro de diálogo de advertencia y luego que se ha confirmado la eliminación se procede a realizar el comando que nos permitirá eliminar a la persona. En este caso con el método deletePerson vamos a eliminar a la persona con el ID respectivo. Este ID vamos a traerlo de la clase anterior, así como está viajando los datos CURNombre, CURDNI, CURBIO, debería viajar también el ID de la persona. Si recordamos, estos datos se están enviando desde la clase Adapter. En la clase Adapter vamos a incluir un nuevo valor, vamos a incluir una nueva variable con el ID PersonID y esta variable la vamos a capturar en la clase BioActivity. Creamos la variable de la siguiente manera. Listo, tenemos la variable PersonID
que se va a enviar como parámetro y luego finalizamos la actividad. Con esto ya tenemos nuestro método eliminar persona. Ahora probaremos la aplicación. En este caso tenemos la lista de 7 personas y vamos a proceder a eliminar a Juan Pérez. Le damos clic en eliminar, ¿está seguro? Sí. Y como se puede observar, ya no se encuentra Juan Pérez. Bien, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.